miro a ti, ¿eh? Sí. Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Pues hago cine porque en mi adolescencia hubo algunas películas que me marcaron y que fueron importantes, un poco en mi formación y en mi desarrollo y para definir quién soy, ¿no? Y que me ayudaron a entender cosas y que me hicieron sentir que las cosas que a mí me pasaban le pasaban a otra gente, y yo quería poder hacer lo mismo por otros que vengan detrás, ¿no? Que era un poco mi manera de tratar de aportar algo, es sublimar mi experiencia de la vida en algo que pueda hacer por mí lo que por mí hicieron y aún hacen, aunque es verdad que cuando te haces mayor pues pasa muy de vez en cuando, ¿no? Una cosa que de adolescente pasa a menudo, ahora es como suena a la lotería y hay una película que te marca, pero pasa menos. ¿Y Sergi qué se parece más, a Francesc o a Jean-François? Creo que yo soy un poco los dos. Yo he sido Francesc y pues obviamente en el proceso de crecer he tratado de acercarme más a Jean-François. Sí que esta cosa un poco de superhéroe que puede tener Jean-François completo, pues aún no estoy ahí, pero sería un poco una meta, ¿no? ¿Y te planteabas desde el primer momento una película donde el viaje físico es más interior, más emocional? ¿La road movie estaba siempre presente o es una cosa que a medida que empezaste a imaginar la vida de este chaval solitario? Porque yo creo que la película habla mucho de la soledad que sentimos en la adolescencia, que no todos son flores y violes, como nos quieren contar. ¿Te planteabas ese viaje físico también? Es algo que no salió desde el principio. De hecho escribí una versión entera de guión que era un desastre, donde no había road movie, el personaje estaba ahí y había una historia de amor, pero todo pasaba pues en Barcelona y él no siempre vivía en su casa y no funcionaba realmente. Necesitaba que ese personaje una vez el descubrimiento del libro le cambia y le pone en marcha un proceso de transformación, pues que sacarlo del mundo que conoce y llevarlo fuera y que pudiera transformarse. Creo que a veces a mí me pasaba que en la versión estás cambiando, quieres cambiar, y el hecho de estar siempre rodeado, ¿no? Te sientes un poco juzgado si te cambias de peinado y vas mañana al cole igual, pues te van a decir cosas, ¿no? Si te vas, ahí puedes ser quien tú quieras ser, porque nadie te conoce, te puedes transformar. Y la idea de atemporalidad que tiene la película, y además de una vuelta a lo primario, a lo primigenio, él llama desde una cabina, todo parece un tiempo extraño que no podemos ubicar en ningún sitio, toda esa idea. Hay mapas. Hay mapas, que es una cosa que ya... Sí, sí. Claro, muchas cosas de la película surgen del recuerdo, ¿no? Especialmente la parte del colegio y las emociones del personaje y quién es este personaje, todo esto sale del recuerdo, pero de alguna manera por pura intuición. Yo no quería hacer una película de época, porque de alguna manera me parecía que limitaba lo que había sido mi adolescencia a lo que yo había vivido y las sensaciones que había vivido. Esto era una cosa que era así en los 90 y los adolescentes de ahora ya no tienen nada que ver con esto, y creo que no, que son cosas universales y que tú en la infancia, el mundo de la infancia es muy pequeño y es muy reducido, y es tu casa, es tu familia, es tu colegio, son 4 cosas, ¿no? Y todo lo demás es lo desconocido, y un poco en el paso a la adolescencia implica ver que el mundo es mucho más amplio, ¿no? Y sobre todo si tú no encajas
creo que los libros las películas te ayudan a ver que hay un sitio, que hay otros sitios, hay otros mundos y hay sitios donde sí puedes conectar. Creo que eso es universal, y si la película era de época, pues se perdía un poco esa universalidad. Pero a la vez no podía hacer una película actual porque muchas de las emociones sí que están ligadas a cómo eran las cosas antes, porque la tecnología nos estropeaba la historia. ¿No? La premisa de la película no era posible si él tenía un ordenador en casa, y menos si tenía un smartphone, ¿no? Donde le hubiera encontrado el libro y lo primero que hubiera hecho fue buscar, ¿no? Pues Albert Camus. No se ve raro en la película. ¿Cómo se consigue eso? No lo echas en falta. O sea, el tipo escribe cartas. A mí me encanta el chaval este. Yo quiero conocerlo. Escribe cartas. Es muy emocionante eso. Qué bien. Claro, porque o sea, es como sentirse otra vez natural, ser uno mismo. Y fuera tecnología y fuera cosas que me entretengan, ¿no? Para mí era importante para que estas cosas funcionaran crear un mundo propio, ¿no? Crear un universo y que la dirección artística tuviera mucha personalidad, que marcara, que no fuera este es el mundo cotidiano que tú vives, este es un mundo que es así, que tiene estos colores, que fuera particular, la puesta en escena a nivel de cámara, que también fuera como algo muy específico. Este es este mundo que tiene estas reglas y que es distinto del tuyo, ¿no? Creo que es algo que cuando ves una película extranjera puedes aceptar muchas cosas porque pasan en un contexto que tú no conoces, y cuando ves una película de aquí enseguida esto no me lo creo porque no sé qué, porque asumes que pasa. Muchos prejuicios también. Sí, porque asumes que pasa en tu realidad, y entonces una manera de luchar contra esto era que pasara en un mundo muy estilizado. Creo que la película tiene ese aspecto estilizado que ayuda a que tú te creas una historia que igual de otra manera sería inverosímil. Y el tema de la música clásica, porque solo hay en los títulos, no diremos en qué títulos, hay música moderna, pero en toda la película es música clásica. ¿Eso era una idea que tenías desde el principio? No desde el principio, pero sí es una idea que surgió. Es la mejor música que puede tener esta peli. Ahora no te imaginas la película con otra música. No, yo tenía una idea de otra música que sería más la que iría en una película de este género, ¿no? Con pues una banda sonora original, pero igual con guitarras, con algún teclado. Pero me parecía que era predecible, ¿no? Y de repente tuve la intuición de vamos a hacerlo ya no música de cine, pero una música como de referencia barroca, ¿no? Teníamos referencias de Vivaldi, de Bach. Y luego pensando de dónde salía esta intuición, creo que la película creo que le encaja muy bien, porque en la película hay una reivindicación del objeto cultural fuera de contexto, de que no tienes por qué saber quién era un autor, por qué era importante, por qué te tiene que gustar y por qué no te puede no gustar. ¿No? Y hay ciertos autores que si los lees y no te gustan es que te equivocas tú. Y leer estos libros sin saber nada, cogerlo y leer y ver si te habla a ti y a quien tú eres, y si no, pues lo dejas. Creo que eso es importante, que perderle un poco ese respeto a la cultura también nos puede hacer perderle el miedo, que a veces estas obras sagradas cuesta enfrentarse a ellas, ¿no? Y de repente esta música que remite mucho a una época y a palacios y a pelucas, puesta ahí totalmente fuera de contexto, creo que juega en esa temática y en esa reivindicación. ¿Fue difícil encontrar a los chavales, a Claudia y a Max? La historia de Max es muy particular, porque nosotros hicimos un teaser de la película. Sí, ya me ha contado él. Estaba preocupado porque no le llamaban, pasaban los años y no lo llamaban. Claro, nosotros rodamos con él 2 años antes y él tenía otra edad, pero yo me enamoré de él y era él de Saint-François. Y de vez en cuando, cada 6 meses o así, hablábamos con sus padres para hacer una visita en su casa, como muy casual, porque no le queríamos ni dar ilusiones si al final de repente la película no se hacía, o si él se hacía mayor y no podía ser el protagonista, ¿no? Porque es un niño y lo tienes que tratar con mucho cuidado, estas cosas.
porque pasarte 2 años esperando una película y que luego la haga otro, pues es duro. Pero bueno, pasaron 2 años ahí y la historia ha cambiado un poco de la idea inicial que había, en que él iba a ser más pequeño y en que esa historia de amor iba a ser mucho más imposible aún, pues ha cambiado, yo creo que para bien. O sea, creo que el hecho de comprometernos con Max le ha hecho un favor a la película, porque con un niño de 12 años creo que no, que la película hubiera sido peor. Y luego Claudia pues ya entró ahí en fase de producción, hicimos casting, sí que queríamos chicas que tuvieran, como ya teníamos a Max, chicas que ya hubieran hecho alguna película, y pues vinieron, no sé, 15, 20 chicas y Claudia, la verdad es que desde la primera prueba que hizo, ella es muy distinta del personaje, los dos son totalmente opuestos al carácter de los personajes, pero ella se transformó mucho y o sea, la primera prueba fue perfecta. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador, o una de ellas. Puedes decirme cualquiera, porque todos tenemos un montón. Abrimos el cajón y no paran de salir. Supongo que ahora te podría decir una que me juegue bien para la promoción, pero no lo voy a hacer. No, es que una que no tenga... Sí, yo un poco la primera película que a mí me hace darme cuenta de que hay detrás de una película un director y que es alguien que tiene un control de la situación, ¿no? Y que sabe lo que tú quieres ver y decide si te lo da, si no te lo da, si te lo da dentro de 5 minutos, fue Pulp Fiction, que la vi en el cine con 14 años y ahí pensé, quiero hacer esto. Creo que luego yo no juego esa cosa del control y de las expectativas del espectador, pero sí fue una película que me hizo darme cuenta de que detrás de una película hay un director y del poder de un director. Pues Sergi, muchas gracias, y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima, gracias.